Esperando la segunda temporada de Are You Sure, no se puede evitar recordar algunos de los momentos en los que los chicos fueron vistos en distintos países. Uno de esos avistamientos que más llamó la atención fue en Nueva York, cuando una persona contó que vio al Jikook en un restaurante. Según su relato, en ese momento no llevaban cámaras ni equipo de grabación, algo que de inmediato llamó la atención, porque todo indicaba que no estaban trabajando ni grabando para el programa. Solo estaban cenando, disfrutando de la comida y del lugar, y en un momento se tomaron una foto juntos. La persona que los vio también estaba ahí, cenando con alguien, y después de terminar su comida decidió tomar fotos y videos porque el lugar era realmente bonito. Fue justo en ese momento cuando los notó. Ella dijo que pensó que uno de ellos se parecía muchísimo a Jimin, tanto que se lo señaló a su acompañante y le preguntó si también le parecía a él. Su acompañante empezó a tomar fotos y a grabar un video, pero ella lo detuvo porque la persona que creía que era Jimin los miró y les sonrió. En ese instante quedó completamente en shock, tratando de actuar como si nada pasara, aunque por dentro estaba temblando y gritando de la emoción. Decidieron irse rápido para respetar su privacidad. Más tarde, al revisar las fotos y videos, se dio cuenta de que realmente se parecía mucho a Jimin. Un detalle importante que ella misma resaltó fue que no había cámaras ni equipo de producción, solo un bolso y teléfonos. Esto hace pensar que esa salida no formaba parte de Are You Sure, y aquí es donde empieza a tener sentido. Cuando los medios coreanos anunciaron y confirmaron la segunda temporada, nunca mencionaron Nueva York como destino. En cambio, cuando anunciaron la primera temporada y el Jikook grabó allí, sí se incluyó esa ciudad como parte oficial del viaje. Al menos eso es lo que nos han dado a entender hasta el momento más adelante, cuando se anuncie oficialmente, quizás hayas más sorpresas. Esta diferencia es clave porque refuerza la idea de que esta vez no estaban ahí para grabar, sino para disfrutar de un momento entre ellos. Sin la presión de un rodaje, sin horarios, sin cámaras siguiéndolos. Probablemente fue un tiempo para relajarse y disfrutar de la ciudad a su propio ritmo, antes de regresar a la rutina. Y aunque fue un avistamiento breve y casual, dejó claro que la conexión entre ellos sigue sorprendiendo. No siempre aparecen en lugares esperados, y cuando lo hacen, dejan momentos que la gente recuerda y comenta. Ese día en Nueva York fue uno de esos instantes que no forman parte de un programa, ni de una agenda oficial, sino de algo que parece más personal, más suyo, y que quienes tuvieron la suerte de presenciar difícilmente olvidarán. Otro momento fue, aquella noche en Zurich quedó grabada en la memoria de más de una persona que tuvo la suerte de presenciarla. Tenemos más fotos del Jikook de esa velada en la que alimentaron cisnes, un momento que no solo llama la atención por lo que hacían, sino por la manera en la que se les vio caminar por la ciudad. Durante su paseo, en las imágenes se distingue claramente el brazo de Jimin sobre el hombro de Jungkook, un gesto que, aunque sencillo, transmite una cercanía natural y sin artificios. La persona que relató este encuentro contó que también los vio esa misma noche en Suiza. Decidió no molestarlos, manteniendo distancia y respetando tanto su privacidad como la del staff que los acompañaba. Aún así, al tomar una foto de la vista desde un puente, sin proponérselo, terminó captando sus siluetas en la imagen. Para ella fue especial, porque era la primera vez que los veía en persona.
Y la coincidencia de encontrárselos en un lugar así, de manera tan natural, convirtió ese instante en algo inolvidable. Pero lo que hace esta historia todavía más vívida es que esta persona también grabó un pequeño video en el que se escuchan las voces de Jimin y Jungkook mientras alimentaban a los cisnes. 나 이거 진짜 선동생으로 그냥 다 쪼개가지고 그냥 던져봐야 돼. 얼마나 가만히 있어. 좀 약간 외톨이 내서 외톨이 가는 그렇다네. 야, 들어봐. 내가 그냥 한 방에 들어가니까. 그만 들어봐, 니가. 한 방에. 쟤를 좀 스피드 제가. 저도 방에 없혀. 내가 한 방에 들어야 되더라. La grabación capta claramente la interacción entre ellos. Jungkook, con un tono entusiasta, dice, «¿En serio voy a espolvorear todo este trozo y tirarlo de una vez?» «Ah, ese está un poco solo. Pensé que iba junto a este». «Hey, espera un segundo. Voy a darlo todo de una vez. Espera un poco. Todo de una vez». Jimin, observando la situación, comenta, «Quiero dárselo, pero él...» A lo que Jungkook responde con energía, «¿Por qué lo enviaste para allá?» No, los enviaré todos a la vez». En esas pocas líneas se siente el ambiente de la escena. El sonido del agua, el movimiento tranquilo de los cisnes acercándose, la luz tenue que rodeaba el lugar y sus voces rompiendo el silencio de la noche. Es un momento que, aunque breve, está cargado de detalles que lo hacen especial. No se trataba de un evento planeado para cámaras ni de una presentación pública, sino de una acción sencilla y cotidiana, que para quienes estuvieron ahí, se transformó en un recuerdo difícil de olvidar. Lo más llamativo es que, según otros fragmentos y recuerdos de quienes los vieron durante esos días en Suiza, no se limitaron a alimentar patos. En otra ocasión, también se acercaron al lago y sin preocuparse por nada más, se sumergieron en esa experiencia con el mismo espíritu libre. Swim, Enjo. Entre risas, movimientos juguetones y esa forma de interactuar que parece imposible de contener, se notaba que cada instante estaba siendo disfrutado al máximo. Las manos, los gestos y la forma en que se buscaban en cada pequeña acción hablaban por sí mismos, sin necesidad de palabras. Todo esto confirma que grabar Are You Sure fue una de las mejores decisiones, porque permitió que el público pudiera ver una parte de esa complicidad que normalmente ocurre lejos de las cámaras. Y aunque no todo lo que comparten termina en pantalla, esos momentos captados, ya sea por casualidad o por fragmentos de producción, logran transmitir esa energía especial que los rodea. La expectativa por la segunda temporada es enorme, no solo porque el formato del programa gusta, sino porque ofrece la oportunidad de presenciar instantes auténticos, llenos de gestos, palabras y actitudes que dicen mucho más que cualquier guión. Y si algo queda claro de este recuerdo en Suiza, es que el Jikook sabe disfrutar cada segundo juntos. Y que ese disfrute termina contagiando a todos los que tienen la suerte de verlo, aunque sea desde la distancia. Otra persona contó que vio al Jikook en Suiza, y no solo fue un encuentro casual, sino que los vio en plena grabación y, para sorpresa de muchos, también alimentando patos. Según su relato, jamás imaginó que algún día vería a Jimin y Jungkook caminando frente a ella, y menos aún en un escenario tan hermoso como Suiza. Aquel momento se volvió todavía más impactante cuando notó que no estaban simplemente paseando, sino que había un equipo de staff con ellos, organizando y registrando cada movimiento. Todo indicaba que se trataba de la grabación de algo, y por los preparativos y la forma en que el personal se movía, parecía más un comercial
que una grabación de programa. La persona que los vio aseguró que no puede inventar algo así, porque la escena fue demasiado clara y especial. No permanecieron mucho tiempo en el lugar, pero en ese breve lapso logró saludar a Jimin desde la distancia. Ese gesto, aunque simple, se convirtió en un recuerdo imborrable. Lo curioso es que en ese momento no se dio cuenta de que Jungkook también estaba presente. Solo más tarde, al hablar con otros o al repasar lo que había visto, entendió que él también formaba parte de la escena. Uno de los detalles más llamativos y que más emocionó a quienes escucharon esta historia fue que mientras estaban en medio de la grabación, también se tomaron un momento para alimentar a los patos que se encontraban allí. No había límite. Les lanzaban comida una y otra vez, como si disfrutaran de ese pequeño instante de tranquilidad en medio de la actividad del rodaje. El contraste entre la organización de la grabación y la sencillez de ese acto hizo que la imagen quedara grabada en la mente de quien lo presenció. La escena combinaba la elegancia del lugar, el movimiento del staff trabajando y la naturalidad con la que ellos interactuaban con el entorno. Fue un momento breve, pero tan cargado de detalles que parecía una postal viva. El paisaje suizo, el agua, los patos acercándose, el personal cuidando cada toma y ellos allí, presentes, dejando una impresión difícil de olvidar. Esa visión inesperada en Suiza no solo se convirtió en una anécdota para contar, sino en una de esas imágenes que quedan para siempre en la memoria de quien tuvo la suerte de estar en el lugar preciso y en el momento indicado.